No sé quién empieza. No, vos lo conocés mucho más a Juan, así que no sé si querés presentarlo. Bien. Bienvenidos, digo las palabras célebres, sin anteojos. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar acá. Gracias al Museo del Libro y de la Lengua. Gracias a las autoridades que nos permitieron estar aquí. Hoy es martes 3 de diciembre de 2024. Digo la fecha y clavo este hito porque acá estamos junto al escritor, narrador, poeta Juan Machado y junto al escritor también, amigo, ambos periodistas culturales. Ustedes los conocen, los escuchan por Radio Trintera en Plástico Cruel. Y puesto que ellos son muy amigos, cedo la palabra a Luciano Lucho Montoya para la presentación biográfica amistosa del caso. Bien, bueno, para la versión biográfica amistosa voy a tener que omitir bastantes cosas, así que, bueno, es muy difícil separarlo de la radio esto, voy a hacer el intento. Acá estamos con Juan Machado, como dijo, un gran amigo, un gran escritor. Primero, en cuanto a publicaciones, primero poeta, con Pájaros Punk, luego, bueno, decantó en la narrativa, aunque sigue escribiendo poesía y es un gran lector, por sobre todas las cosas de poesía, que ha escrito Como Corderos, publicado por Azul Francia, hace poco nominado a una entrega de premios en el diario Perfil como mejor expresión de obra de ficción. Y ahora lo que nos convoca ahora, bueno, voy a volver un poco sobre mis pasos. Juan Machos de Carué, un pueblito hermoso, Perdón, ¿puedo hacer una pequeña, obviamente. un agregado quizá del orden de los faranduleros? Me encanta. Hablábamos de la farandulización de la literatura, pero queremos decir que Juan Machado fue nominado junto a grandes nombres de la narrativa argentina por construcción de obra, junto a Gabriela Cabezón Cámara y Las Niñas del Naranjel. Estaba también Mariana Enríquez con Eh, gente, un juego de luces y sombras muy Cambridge, un lugar soleado para gente sombría. Y si te estamos cambiando el nombre, Pedimos bueno, perdón, perdón, humildemente. pero bueno, ya estamos medio seniles. Luego estaba Ricardo. Ricardo Romero con Yo soy el invierno y Uh-huh. Jorge Consiglio con La circunstancia. O sea, miren ustedes el calibre de acá, de nuestro compañero, con su libro Como Corderos, de Azul Francia 2024. 2 libros de relatos en un solo año. Sí, ¡Wow! ¡Wow! Te sigo, perdón, ¿eh? es que sí lo hemos hablado, eso es bastante increíble también en este momento editorial. Eh, bueno, como dije, Juan Machos de Carué, ahora habita La Plata. Hace poco, bueno, tiene una relación un poco tóxica con La Plata, como la tenemos bastantes de los que estamos allí, de los foráneos que estamos allí. Y bueno, lo que nos trae hoy, más que nada, es la presentación de su último libro, de su última novela, de sus últimos 3 cuentos que conforman un cosmos que es Tres Lagunas, editado por Cuero, por una editorial también independiente de La Plata, con un catálogo muy lindo, que quien quiera chequearlo. Una novela, ¿querés que nos metamos ya un poco la novela? ¿Les parece? ¿Les parece tan pronto? ¿Tan pronto? Tan pronto. Ay, yo quería preguntarle algo, pero a Juan en relación a Querué. ¿Cómo es Querué? Carué es raro. Primero es raro. Después es un lugar histórico. El primer fortín de la provincia de Buenos Aires estuvo ahí. Tiene como un registro histórico muy importante. Es la tierra de Calfucurá. Es donde Calfucurá se hizo fuerte.
y tiene esa tradición de tolderías, de pasado histórico y trágico. Está parado sobre Carué es un pueblo parado sobre una matanza india fuertísima. Ahí existió la zanja de Alsina y más allá de todo eso tiene también el lago Pecuén, que es un lugar súper conocido, y tiene Villa Pecuén, que fue eso, un lugar turístico con muchísima visita y que también tiene su memoria trágica porque se inundó y se perdió absolutamente todo y hoy son unas ruinas que además el agua del lugar hizo del lugar un esqueleto, ¿no? Está petrificado todo, los árboles, las casas, todos. Y entonces es un lugar que tiene sus cimientos son trágicos y eso un poco se respira. Después es un pueblo chico, un lugar amable. No es un infierno grande. A veces sí, tiene lo que tiene el lugar chico, ¿no? Un poco para pelearle a Guillermo Martínez nomás era. Un gran cuento de Guillermo Martínez. Pero sí tiene eso, es un lugar muy quieto, pero que cada tanto es sacudido por las tragedias, por tragedias jóvenes, por hechos bastante grotescos que parecen como ajeno al lugar, pero que hacen al lugar y que son fieles a su memoria trágica. Entonces me parece eso, y eso un poco se mete en lo que escribo todo el tiempo. Sí, el registro trágico, pero también esto de haber nacido un poco en dos lugares, ¿no? Quien nace en Carué es inmediatamente de Pecuén y es como un pueblo con un pueblo fantasma al lado. Es como vivir con un fantasma todo el tiempo pegado en la espalda, que es un poco el efecto que tiene Pecuén sobre Carué. Bueno, como advertirán, en el habla misma de Juan Machado está la marca autoral. Al narrarnos esto, la poesía se cuela de un modo inescindible. No podemos separar una cosa de la otra. Entonces, eso es muy interesante y es algo que va a estar muy presente en su obra. No sé si coincidís conmigo, Lucho, pero de verdad, no es que Juan escriba género poesía y sea cabalmente género poesía, porque también hay un núcleo narrativo en su poesía técnicamente hablando. Y cuando escribe narrativa, se cuela la poesía. Por eso es que me parecía tan vinculado a autores como Elvira Orfé, que aquí traje Aire tan dulce, por ejemplo, y a los grandes narradores que dio la Argentina. De hecho, no es casual que, y ese es el tango que quería imprimir y que imprimí y me dejé, una canción desesperada de Enrique Santos Discépolo, que es el primer relato de este libro por el cual obtuvo una mención en el concurso Haroldo Conti, señores. Haroldo Conti. Ya no sé cómo decirlo. Haroldo Conti. Digo, para no ser censurada. ¿Cómo decimos? HC. Porque estábamos hablando de las formas de burlar a la censura en tiempos de censura y de la gratitud enorme que tenemos hacia el museo, que siempre nos banca y que probablemente quien está haciendo el registro audiovisual y a quien agradecemos un montón, cortará esa parte en el montaje. Continuamos. No, pensaba en lo que decías vos, que yo cuando lo he conocido, de tantas anécdotas de Carué y estas cosas que a veces parecen completamente increíbles, que a veces las crees, a veces no, en joda, pero que son terribles, digo, la tragedia que ronda y en su escritura. Es la escritura de Juan y la narrativa es una invitación también a la crueldad, esos espacios crueles, pero crueles en estos pueblos, cruel en sentido de la miseria, de quienes están marginados,
también, Caro, lo que decís vos, al momento en el que vivimos, digo, también es darle voz de una manera en la que, como dijiste, mediante la poesía le da voz a estos seres marginados y a estos seres que parecen, la tragedia es su destino, pareciera. Tanto en Como Corderos como en Tres Lagunas. Hay un destino que parece trágico y del cual es difícil escaparle. Parece que no pueden, no hay manera y están habitando ese espacio de tragedia. Digo, también esa relación que vos la mencionaste un poco con el pueblo, digo, que la arrastrás en la escritura, pero se ve visible ahí, digo, cómo la pensás vos a la hora de escribir. No, y sí, me parece eso, que los personajes no es que caminen hacia la tragedia, nacieron en ella, en algún grado diferente de ella, pero nacieron ahí en un lugar trágico, que yo también quiero decir, digo, tampoco es que yo escribo Carué exactamente, digo, tanto La Cuenca, que es el pueblo en lo que sucede Como Cordero, y Tres Lagunas, son dos pueblos vecinos, hermanos, ¿no? Existen, eso quería decir. Eso quería decir, porque cuando yo escribí sobre Tres Lagunas, no me tomé, o sea, tomé inmediatamente, creí que eran geografías inexistentes. Y Tres Lagunas es una localidad de Formosa, al noreste de la Argentina, pertenece al departamento Pilagá. Y entonces, claro, cuando leí, me quería matar. Pero digo, bueno, nada, no importa, porque como vos haces tu versión poética de Tres Lagunas y de la Cuenca, digo, bueno, ya está, hay una licencia Lo que sucede poética. con eso es que muchos me han dado esa referencia de esas Tres Lagunas y no es el Tres Lagunas que yo agarro. Tres Lagunas. Bien. No, es que me sorprendió encontrarlo cuando salió el libro. Tres Lagunas es una estación de tren que está en caminos rurales cerca de mi pueblo. Está Masallé, Tres Lagunas. Y Tres Lagunas, lo único que queda es una familia. Fue una estación de tren donde funcionaba la fábrica de sal de las Salinas Grandes. Todo eso era un sector, no queda nada, solo queda en pie la estación super inglesa y una casita y la escuela. Y es un paraje, es una estación solamente. Ese es el Tres Lagunas que yo conozco porque mi abuela nació ahí y vivió ahí mucho tiempo, mi abuelo también. Y cuando encontré el Tres Lagunas de Formosa digo, uy, mirá qué loco que exista también. Pero no, es lo que se llama un paraje, una estación donde eso ni siquiera queda el esqueleto de lo que fue. Sí queda la estación, pero no está la fábrica, no están las salinas. Ahí había una pulpería que yo la uso, digamos, que es lo de Sánchez, que ahí era lo Pagliuca, que es un gran apellido. Que era de eso, un almacén de ramos generales y demás. Pero yo tomo un poco, La Cuenca y Tres Lagunas son un poco Carué y Epecuén, y también son pedacitos de lugares que conocí en la misma geografía. Porque vos sabés que, bueno, yo anoté a la manera de ir armando una isotopía geográfica de este libro, Tres Lagunas, y dije, bueno, cuando leí este libro inmediatamente se me despertaron lugares imaginarios que son como hitos en la literatura latinoamericana y pensaba en la Santa María imaginaria de Onetti, pensaba en, la otra versión, el Lolo, en la Comala de Rulfo, y había dado otros ejemplos. Briante también, ¿no? General Belgrano. Y dentro mismo de estas Tres Lagunas, yo vi cómo Juan detectaba espacios en el sentido de Gastón Bachelard, espacios poéticos
espacios con potencialidad narrativa. Las salinas, el monte, la escuela, la plaza, la cantina o lo de Sánchez, la capilla. Después me quedaron, y dentro de ellos otros más, como un juego de cajitas chinas en donde una cosa contiene otras, sean animadas o inanimadas, ¿no? En lo de Sánchez estarán los habitués de lo de Sánchez, ¿no? En la escuela, alumnos, porteros, el yo narrativo, Toribio. Y entonces, ¿cómo empieza a habitar la plaza con ese... simplemente una vocal puede ser un acto de transgresión. Le Valle, por la Valle. Y sin embargo mantuvo a Juan Bautista Alberdi. Sí. Así que sos libertario. Me descubrieron. Te descubrieron. Bueno, listo, hasta acá llegó la presentación. Quiero decirles que fuimos muy felices mientras duramos. Hasta que me descubrieron fueron. Bien, bueno, eso, felicitaciones porque verdaderamente también acá, como en Corderos, la construcción narrativa se realiza a partir de la topografía, donde se insertan personajes. Y lo que me impactó a mí, perdóname, pero estamos... Presentar un libro, ¿qué es? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es presentar un libro o qué es reseñar un libro? Es difícil ser objetivo. O elogias demasiado al autor en cuestión o le das con un caño y lo matas. Porque es como que no hay posibilidades de ser del punto medio aristotélico. Y me pasó esto con Juan, de encontrar muchísimos méritos, muchísimos, y no saber por dónde abordarlo. Creo que eso vuelve infinito el libro. Yo ya lo voy leyendo varias veces. Quiero decirle que lo peor que puede pasarle a un libro que me regalen a mí es que justamente me guste, porque lo voy a hacer añicos. Lo voy a destruir, lo voy a tachar, voy a hacer cualquier cosa, porque cada cosa en donde me detengo, hay eso también, la velocidad del texto, porque la literatura del mercado está preparada para que la leas de un tirón. Estos libros breves, sin embargo, tienen una velocidad de tortuga. Te obligan a leer lentamente. Y eso es contramercado. Es una operación de revolución y de resistencia muy interesante. Una narrativa a contrapelo del tiempo. Y por eso te felicito. Yo creo que ahí tiene muchísimo que ver. Tres Lagunas fue medio una chapa. Yo había publicado como Corderos y con eso estaba bien. Era un texto que yo me lo rebotaron muchas veces y Azul Francia y Francisca le encontraron valor y lo publicaron y yo estaba muy contento. Pasó lo de que este cuento, Una canción desesperada, gana la mención en Haroldo Conti y gracias a Harry, el librero de Malicia de La Plata y muy buen novelista, Juan Fernández Marauda, me hizo el gancho con Pablo, el editor de Cuero, y cuando me llegó la propuesta y en lo que consistía la propuesta, que era libros muy breves, contramercado precisamente, ellos publican poesía larga y narrativa breve, totalmente contramercado, en esta edición es hermosa, y a mí me parecía que era perfecto el formato porque te achica el margen de error. No hay cuento de relleno. Son 3 cuentos que funcionan y que funcionan entre sí y que no falla en eso. Digo, la posibilidad de esta edición breve te achica el margen de error también y tener que por mandato editorial
llenar un libro, ¿no? De decir, bueno, tengo 4 cuentos efectivos, pero me piden 10, ok, tengo que escribir 10 más. Eso no existe en esta edición y creo que eso le da mucho de ganancia al libro. El hecho de saber que si erras es culpa tuya 100%, porque esta edición te da la posibilidad de achicar el margen y además Pablo es un editor que se compromete muchísimo con el texto, muy respetuoso, pero que se metió a jugar conmigo. Y estuvo muy bueno, la verdad, encontrar esta editorial. Nos estamos refiriendo al poeta Pablo Castro. Pablo ¿Sí? Castro. Y a la editorial Cuero. Muy bien. Queremos contar porque detrás de un libro hay toda una familia, hay todo un grupo trabajando. Y entonces me parece, y agradeciendo el registro de la biblioteca y del museo, nombrar estas personas para que sus nombres den cuenta del valor de ese trabajo, ¿no? Pablo Castro en edición literaria y correcciones, Pablo Amadeo en dirección de arte y dirección editorial, Luz Aramburú en imagen de portada y hojas de guarda, muy bello todo, así que felicitaciones. Sí, llegar a un libro no es fácil. Y a mí me llamaba mucho la atención esta urgencia de Juan de que el libro llegase a mis manos, que yo ya estoy prácticamente ciega de tanto leer PDFs. Entonces digo, Juan, mándame el PDF y no te pongas tanto en gastos, porque era un lío. Pero él quería que yo tuviera el papel y se lo agradezco, porque así lo puedo destruir a piacere. Era la ¿sí? idea, verlo todo rayado es... Bien, bueno, no sé, Lucho, ¿vos querés preguntarle algo a tu amigo? No, a mí me había quedado algo pendiente de lo que estabas hablando vos, digo, también dentro de Tres Lagunas y Como Corderos, que me parece interesante resaltar en cuanto a Tres Lagunas, que funciona en sí como una lectura independiente, individual, sin tener en cuenta de Como Corderos, pero en ambos se está construyendo un mundo también. Esto que hablaste de las zonas y demás, pero digo, esta idea de construir un mundo a lo Netti, a lo Bolaño, a lo Griante, digo, hay una idea de que los personajes vuelvan a aparecer, de que no se abandone ese mundo, esas voces. Y me parece eso también es una marca de autor y es una búsqueda que no arranca cuando uno se pone a escribir el libro y termina, sino que hay una necesidad también de exprimirlo en el buen sentido, de decir, bueno, ¿cuánto puedo dar de esto? ¿Cuánto me pide Tres Lagunas? ¿Cuánto me pide La Cuenca? ¿Cuánto me siguen pidiendo estos personajes, los Funes? Digo, también ese link entre las dos novelas me parece interesante, no solo en esta presentación, estamos hablando de Tres Lagunas, pero sino que también leer Como Corderos funciona para adentrarse a este mundo bastante cruel, bastante trágico, no es que la van a pasar bomba leyéndolo, como hemos dicho, sí lo van a disfrutar porque es una narrativa exquisita y maravillosa, y no lo digo porque es mi amigo, pero está esa mezcla de ese link entre los dos de una misma atmósfera, que preguntarte también si lo pensaste, si salió de ahí o simplemente fue apareciendo en la medida que ibas escribiendo. No, creo que sí hay una idea de obra en que vos nombrabas a Bolaño. A mí lo que más me fascina de Bolaño, para mí es Dios, pero que su obra es un organismo vivo que se mueve. Eso a mí me parece muy difícil de alcanzar, me parece brillante, porque un personaje que en una novela es un personaje secundario, en otra novela pasa por la esquina y en otra novela es el personaje principal. Y me parece que ese movimiento entre tus propios textos le da un sentido de organismo vivo a lo que escribís y que te abre más el abanico, digo. Yo, por ejemplo, en Comedero, los personajes van y vienen de la cuenca, pero no se asientan en la cuenca tampoco, es un lugar de paso.
y quien leyó como Cordero o vaya a leer como Cordero lo va a reconocer y va a decir, mirá, acá, de acá era Quiroguita. Entonces me parece que eso, darle la libertad a los personajes que se muevan por distintos libros y a los lugares que puedan ser habitados en distintos libros, me parece fundamental, me parece que eso, que le da sentido más de obra y no de escribir libros, sino de estar escribiendo enteramente un solo libro que se alcanzará o no al final, pero que se vaya, que la acumulación de los textos vayan haciendo un libro más general. Coincido completamente con Lucho en relación a cómo a los personajes. No abandonar a los personajes, no abandonarlos. De hecho, inclusive a aquellos que no inicialmente en sus hipotextos, en los textos que dieron origen a la reescritura, porque vamos a hablar de reescritura también, Juan, en este momento, de, por ejemplo, una canción desesperada. Podríamos leerlo en clave de reescritura de La gallina degollada de Horacio Quiroga. E inclusive el Horacito, el Quiroguita, el Horacio Quiroguita que aparece en Tres Lagunas, menguado en sus capacidades mentales. Muy interesante esa vuelta de tuerca, ¿no? Cómo jugar a posibilidades cuánticas para personajes que existieron, volverlos ficción, volverlos potencialmente otros. Y eso me encantó que, por ejemplo, por decir, en una canción desesperada, Tino Mazzini a secas en La gallina degollada de Horacio Quiroga, acá se llame Tino Mazzini, y que 3 de sus hijos bobos, lo digo tal cual, se llamen Claudio César Nelson. Nos reservamos el nombre para uno de los hermanos muertos, que no sabemos, y no sabemos si es uno de los mellizos de La gallina degollada o no, y no sabemos cuál es el nombre de la nena Bertita. Miren lo que hizo. Le puso nombre a la nena. Entonces, lo que me llamaba mucho también la atención de su poética, quiero aclarar con esto la diferencia entre una operación mimética de escritura versus una operación poética de escritura. En la mímesis la realidad da cuenta de la realidad. Casi como que pinto un cuadro figurativo. Casi que la realidad comunica, la literatura comunica y la literatura no comunica. Y la literatura no comunica. La literatura conmueve, te retuerce, te mata, te resucita, te saca de tu zona de confort, te lleva a otros lugares, pero de comunicarte no te comunica. Si no, prende la tele e informate, pero no comunica. Y por eso me interesaba cómo él, Juan Machado, crea. Primero busca un hipotexto, el texto original del que nace eso. Que vaya a saber cuál haya sido para Horacio Quiroga, ¿sí? Y les crea luego una post-historia. Hay una post-intertextualidad, un post-texto. Entonces, me gusta hablar, cuando se trata de Machado, de un prototexto y un post-texto. Lo que tenemos acá es justamente eso, es la convergencia de lo proto con lo post.
operación extraña si las hay. Yo no la vi. Yo no la vi. No la vi. ¿Vieron cómo las palabras están marcadas como vacas? Y bueno, yo, mira, lo que les decía a los chicos es que justamente estamos hablando de reescrituras y hoy es martes 3 de diciembre de 2024. Somos Luciano Montoya, Juan Machado, María Belén Aguirre y todos y todas ustedes. Somos un montón de gente. En una Argentina gobernada por un presidente que se llama Javier Milei. ¿Saben lo que hizo en 1996 el poeta Leónidas Lamborghini? Reescribió el himno nacional argentino. 1990 y los 90. Y escribió Seol. Y Seol es una expresión que procede de la Biblia. Es un lugar de oscuridad que literalmente implica sepulcro. Es el lugar a donde van a parar los muertos. Para los griegos sería el Hades. Y a esta reescritura, Leónidas, con vuestro permiso, publicada por Ediciones del DOC en 1996, Lamborghini reescribe el himno nacional argentino. Como luego reescribirá el libro de Eva Perón, La razón de mi vida, en Eva Perón en la hoguera. Solamente un pedacito. A ver qué hizo. Porque, ¿saben? Hay un parentesco acá. Yo no sé si será tu tío, por ahí hay algún vínculo sanguíneo, de político, no sé. Lo mortal, lo que se oye, oíd, el ruido de lo roto en el trono de la identidad. En lo dignísimo oímos, respondemos, el ruido de lo sagrado, de lo unido en lo dignísimo de la identidad que se rompe. Oímos lo abierto a lo mortal, la salud rota en lo mortal. El grito, oíd lo roto, lo mortal en libertad, la libertad de lo mortal. Oíd la libertad de lo roto. El grito, el trono, el ruido de lo mortal en el trono de lo sagrado, del trono de la identidad, del ruido de lo roto, la identidad, el trono. Respondemos, oímos. En el ruido oímos. En el ruido, lo sagrado roto o lo que se une, la identidad en el trono de lo dignísimo o lo que se rompe en lo unido que se rompe y abre, las cadenas rotas de la identidad que se rompe y une. Oímos en lo mortal que oímos, lo que se abre a lo mortal, el grito. Y esto es solo un fragmento de Seol de Leónidas Lamborghini. Gracias, Leónidas. ¿Ven? Y hay tu trabajo de reescritura. ¿Podrías contarnos cómo se elige, cómo elegís el autor, cómo dotás de sustancia a tu obra, a ese texto que elegiste, ese texto que te preexiste? Se compite con el texto preexistente y se dice, yo te voy a demostrar que puedo ir más allá.
¿Qué más quisiera yo que escribir como cualquiera de los dos Lamborghini? Qué maravilla. Eso que leíste es increíble. Sí, hay... La gallina degollada es el primer texto en mi vida. Es el primer cuento que yo sentí que la literatura me hablaba a mí. Porque los personajes, estos chicos de la gallina degollada, Lucho lo ha escuchado muchas veces ya esto, pero esos chicos de las gallinas degolladas que matan a su hermana, perdón, vayan a leer el cuento, es magnífico. No importa la expoliación, no existe Por eso, favor, ¿no? En por literatura favor. no existe, No no existe. existe. Mis amigos eran esos chicos. O sea, mis vecinos con los que yo compartía el fondo del patio eran hombres grandes como esos chicos que jugaban a la pelota conmigo. Eran tipos de 40 años, muy gigantes, de 2 metros, que no hablaban, eran como bebés enormes. Y que yo sentía que cualquier día me podían matar. Porque yo los veía matar gallinas, matar perros, matar... Entonces yo, cuando leo ese cuento, entendí que ellos me podían matar si querían. Y fue la primera vez que dije, che, esto que está escrito acá, que lo escribió un tipo que se murió hace años, me está hablando a mí. Me está diciendo a mí, me está avisando. Entonces ese cuento fue un antes. Está protegiendo. Fue un antes y un después. Me deslumbró de una manera increíble porque lo sentí muy personal. Y inmediatamente, a la lectura de ese cuento, fue pensar, che, ¿qué pasó después? ¿Cómo siguieron viviendo después de eso? Y es un poco esto lo que fui a responder muchísimos años después, y esta necesidad de darle algo más a esa historia, ¿no? Como el después, que fue esa pregunta inicial. Pero más allá de eso, en el cuento en sí, en Una canción desesperada, lo primero que se me vino fue la imagen de ese padre que jugaba, que hacía correr los hijos de noche por el monte y les tiraba con la escopeta. Y era el juego que tenían y se divertían. Esa fue la primera imagen. Y después yo tuve que darle sentido a eso y decir, che, pero ¿por qué hace eso? Y ahí la gallina degollada cayó de golpe y dije, claro, sí, es Mazzini. Y empecé a trabajar eso y de golpe me di cuenta que había ahí un juego, una reescritura, un juego súper borgiano, ¿no? No estoy inventando nada, lo hizo Borges hace 1000 años. Y encontré que podía armar un circuito de reescrituras. Permiso por permitirme objetar. Creo que lo hizo o no lo hizo. Creo que hizo otra cosa. Creo que hizo otra cosa Borges. Igualmente válida, pero creo que tu operación es distinta. Después te digo lo que pienso. Sí, y eso, y de golpe yo me acuerdo que cuando empecé a escribir ese cuento había leído hacía poco todo Roncino, Hernán Roncino, que a mí me gusta mucho, y me gustó mucho un movimiento que él hace en Glaxo, que reescribe un milico fusilador de Operación Masacre. Le da vida a un milico que dejó vivo al negro peronista. Lo dice así el libro, ¿no? Y le da vida a ese, que es Folcada. Entonces yo tomo su personaje Folcada y lo meto en Tres Galgos Amarillos. Y ahí me viene a jugar la intertextualidad en otro cuento. Pero que vuelvo a jugar un poco con el hecho de la reescritura. Pero eso... me interesaba reescribir La gallina degollada, pero también me interesaba que quien no haya leído La gallina degollada, el cuento funcione. Y, funciona igual. Y me funciona parecía igual. eso. Porque he tenido lecturas de gente que no me lo mencionó a La gallina degollada para nada, y les gustó el cuento y funcionó. Y quien lo haya leído sí que encuentre ahí un diálogo. He ahí la cuestión de la diferencia entre vos y Borges. Porque cuando Borges escribe Pierre Menard, el autor del Quijote, pues está mencionando ya el texto de referencia. ¿De acuerdo? Sí, está reescribiendo a la luz de ese siglo de nuevo el Quijote. Pero hay una referencia.
Cuando, a ver, otro ejemplo, escribe El brujo postergado, no está haciendo otra cosa que traducir al español moderno el ejemplo 11 del infante Juan Manuel. La operación es diferente. Cuando se atreve, por ahí, cuando se atreve con Isidoro, Tadeo Isidoro Cruz, ¿sí? Ahí ya empieza... Es más cercano el movimiento. Se acerca más a tu operación. Ahí sí, que es como la operación de Gabriela Cabezón Cámara, una operación deconstructiva, Derrida estaría feliz, del texto icónico argentino por naturaleza, el Martín Fierro, en versión queer, en versión lésbica. Sí, inclusive también El amor de Martín Coan. El amor que reescribe El matadero de Echeverría. No, El amor es el que describe los 7 años en que Fierro y Cruz se van conociendo. Perdón, ahí, exactamente. Pero hay otro también donde, que es El matadero. El matadero. Exactamente, tenés razón. En El amor... Sí. El Martín Fierro también son los 7 años. Exactamente. Años con los... Totalmente, es el amor. No nos confundamos, perdón. Entonces, el amor, cuadro sinóptico. El amor, bueno, el Martín Fierro con Tadeo Isidoro Cruz y el matadero con el matadero. Yo creo que ahí hay una intención de deformar cierto ADN también. Lo que yo quería con La gallina degollada era deformar un poco la historia, crearle ramas y un después. Y creo que es deformar en cierto modo cierta tradición literaria. Textos que parecen intocables y meterse a jugar un poco y jugar con el lenguaje me parece que es pura escritura. Me divertí un montón. Los 2 cuentos que tienen cierta reescritura o personajes de libros ajenos, a mí me divierte mucho porque es también meterme con ese autor a dialogar directo con Quiroga o con Roncino o con Walsh. Es un diálogo póstumo. Yo sentí la postumidad y la postumidad no es otra cosa que la sobrevivencia del autor en la actualidad. Eso es genial. Bueno, y si seguimos buscando... Cuando Luisa Valenzuela reescribe La Caperucita Roja, sí, y entonces busca en el cuento maravilloso lo ominoso de la violación, la pedofilia a una niña que pierde su virginidad de un modo brutal. Entonces, o la mismísima, de nuevo, Gabriela Cabezón Cámara con Le viste la cámara a Dios, sí, y la reescritura de La Bella Durmiente, en donde mezclamos trata de personas con narcotráfico, sí, y connivencia policial y connivencia de las instituciones. Es increíble. Esto de las instituciones también presentes en tu libro es genial. Escuela. Sobre todo en Corderos, la iglesia católica no queda bien parada. No, para nada. Muy bien, fui muy feliz. Y pensaba cómo leen, cómo se lee con fe y cómo se lee sin fe. Cómo leemos los escépticos, los que creímos alguna vez en Dios y un día se nos murió. Y tenemos que volver a leer. Y ahí es el desafío de volver a leer. Es el texto, con Dios muerto, ¿no? Con el cadáver pudriéndose. Engusanado, cadáver de Dios. Y yo, que ya no creo, vuelvo al texto y vuelvo diferente. Y entonces... me encantó porque ahí te aparece tu otro pariente, yo creo, estoy convencida de que son tíos tuyos, Osvaldo, en el Fjord, en Sebregondi retrocede, en toda esa literatura que puede ser analizada y leída a la luz de
cierta alegoría del país, ¿no? En donde cada uno de los personajes representa una institución, un gremio, la CGT, una mujer, Eva, no sé, es increíble. El niño proletario, todos nosotros. Así que no, definitivamente. De acá nos vamos al registro civil y hacemos las cosas bien, o a la escribanía donde se deba hacer la inscripción. Bueno, con el niño proletario también hay un laburo, pero en Como Corderos. Pero en Como Corderos, sí. En lo que duerme boca arriba. Ay, la niña. La niña. Me muero, no, me mató. Eso fue mi intento de acercarme en cierto grado al niño proletario, y levanté también la pata del acelerador porque hay que ser Lamborghini para escribir lo bello a semejante acto y atrocidad. Hay algo que dijo Lucho al comienzo, y es que es un libro atroz donde vamos a sufrir, porque lo vamos a sufrir. Sin embargo, también lo gozamos. O somos masoquistas o no sé qué onda acá. O somos portadores de una perversión que recién nos cae la ficha. Pero siento como Deleuze dice en un ensayo precioso que se llama La literatura y la vida, un ensayo extraído de Crítica y la Clínica, que no se escribe ni en estado neurótico, ni en estado psicótico, ni en estado de enfermedad. El escritor goza de buena salud. El escritor es un sanador de sí mismo, y dice médico de sí mismo y de su comunidad. Al escribir nos cura. Y yo siento ese aspecto, en ese sentido, que tu escritura es sanadora, exorciza, libera, emancipa, porque también le da emancipa en el sentido de Jacques Rivière y El espectador emancipado, le da un lugar para que siga creando, porque vos cerrás el libro y seguís creando, y las voces se multiplican. Es impresionante. La función fabuladora Bergson se activa. El libro, decía en una reseña que no entiendo por qué me pidieron 1000 caracteres para describir este evento y no los pusieron. Van a tener que hacer un montaje en el video, pero 1000 caracteres para hablar de Juan Machado y 3 lagunas, y de repente no lo pusieron, pero ahí hablaba de muchos aspectos tuyos. Esto, que el libro comienza cuando el lector cierra el libro. Ahí comienza, porque ya está completamente imbricado con la vida. Con la vida. Bueno, felicitaciones, no sé qué decir. No, eso fue uno creo que se lo dije a Lucho, uno de los halagos más lindos que me han hecho es eso, de que el libro comienza cuando se cierra, porque yo suelo pensar en el presente siempre que el libro es lo que me acaba de suceder. Entonces el libro está en la vida todo el tiempo, y ahí vuelve Borges y Macedonio a pensar, bueno, cómo está la realidad en la ficción y la ficción en la realidad, qué es qué, y qué difícil es de identificar cada cosa. Entonces fue bellísimo leer eso, de que el libro empiece ahí, porque creo que es la intención que tengo todo el tiempo. Y después, en cuanto a lo grotesco que hablábamos recién, y escribir cuentos de ese calibre. Lucho dijo atmósfera. Dijo, te tiró unas palabras. Él te tira ahí unas palabras y te abre un mundo. Yo creo eso, que uno se mete y enseguida se da cuenta cuál va a ser el precio de la lectura,
o por lo menos eso intento yo, que bueno, yo entro al niño proletario y en 5, 10 líneas sé que va a ser duro. Y es como, te metiste acá, es como leer a Perlonger, no sé. Eh, entonces, intento compensar todo el tiempo esa violencia que van a tener mis libros con ternura. Con ternura, con Con ternura, ternura todo el con tiempo. ternura. Y ahí está una influencia muy, muy grande que es Fabio, Leonardo Fabio. Sí, eso te iba a decir, porque hay muchos personajes que padecen retardo mental o alguna discapacidad mental o alguna disfunción mental. Ya no sé cómo decirlo porque como estamos todos muy sensibles con las palabras y yo no me conozco toda la nomenclatura y lo digo con mucho respeto, pero hay muchas personas que padecen de enfermedades mentales a lo largo del libro y que son carne de cañón a la hora de quién es el culpable. Y el bobo, el retardado mental, él lo hizo. Se necesita un cordero sacrificial. Es terrible, es terrible. El tema de la justicia o / injusticia sobrevuela tus libros. Sobrevuela tus libros y la fragilidad de esos seres. Y nombraste recién a Leonardo Fabio, es un cineasta. Yo siempre lo empiezo definiéndolo por el cine. Sí, cineasta, cancionista, argentino, y en El Dependiente, una microescena en donde después se la ve un poquito más, pero donde el enfermo mental, el hermano del personaje que protagoniza Graciela Borges, está encerrado en un cuarto y se lo esconde como a un monstruo. Y solamente aparece hacia el final. Pero está todo el ethos argentino, que por suerte, no dije gracias a Dios, atenti, dije por suerte, se está produciendo y lo está produciendo la literatura, eso está buenísimo. La literatura y la militancia por fuera de la literatura que están haciendo justicia a todos los seres forcluidos. Inclusive la huella, la naturaleza indicial, la matanza de los indios. Decíamos que no era el Tres Lagunas de Pilagá, pero podemos recordar la masacre de Pilagá. Perdón, pero podemos recordar la masacre de Pilagá durante el peronismo. Porque acá hay que ser objetivos. Y eso está buenísimo en vos, que no te tiembla el pulso. Y cuando se agarra esto, y nosotros lo habíamos llamado a este evento multitudinario, la tecnología del estilo. Decíamos, hay tecnología en agarrar este instrumento sumamente peligroso. Esto te digo, es más peligroso que una calibre no sé cuánto y que una escopeta de doble caño, pero porque hay que tener valentía para poder ir desde la ficción misma contra instituciones impolutas. El cura del Fiord de Lamborghini se levanta la sotana para violar a la parturienta y es una pugna entre el bebé que quiere salir y el cura que mete de nuevo al bebé en la vagina de la parturienta. Y hay un cura también que se levanta la sotana en la niña en ese cuento de Como Cordero. Y hay que poder escribir eso. Sí, también me gusta pensar a la religión al mismo nivel de peligro que cualquier otro
otra clase de violencia, digo. Sí, es que lo es, sí, sí. A mí eso también me lo dio la lectura de Faulkner, y también me lo dio leer un cuentista contemporáneo, yankee, Donald Ray Pollock, que él escribe en Ostenvik, El diablo a todas horas. Es un tipo que trabajó 40 años de obrero, se jubiló, hizo un taller literario y resultó que era una bestia total. Y él pone en Ostenvik, que tiene un poco el formato de Como Cordero, esto de que son cuentos que suceden en el mismo pueblo donde él nació, y pone a la religión y a las drogas al palo y al mismo nivel. Y alguien es capaz de sacrificar por creer en Dios, de matar a su mujer e intentar resucitarla, como también de tomar anfetaminas y reventarse con un auto, al mismo nivel. Y es un poco Lamborghini en el sentido de la violencia y de no escatimar y que no le tiemble el pulso, pero esto también, darle a la fe y al acto religioso y a las religiones un poder sobre la vida atroz. Impresionante lo que estás diciendo. Impresionante. Anoten esto. Recuerden esto. Es impresionante lo que acaba de decir Juan. Es muy develador. Un satori, una iluminación. Bueno, yo me quedé pensando en muchas cosas. Recién él decía, Juan decía, yo escribo una obra. Y pensaba en la operación de Halfón, escritor nicaragüense que elabora un concepto, un constructo interesante que es la novela en proceso. Él escribe cuentos autoficcionales, pero él nunca sabe si ese cuento que escribió va a devenir, obviamente en el futuro, el capítulo de una novela. Eso es impresionante porque tampoco tenés control y dominio sobre lo que le puede pasar a una canción desesperada o a cualquiera de los cuentos que integran los libros, sobre todo de relatos que estás escribiendo. Sí, inclusive pienso en el Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio, estas suerte de novelas que no arrancan, de prólogos de primeros capítulos de novelas que no va a escribir. Una novela experimental y súper consciente de del valor de sí mismo. O sea, es el autor que se desdobla en crítico literario y se permite decir: Adriana Buenos Aires, última novela mala, Museo de la Novela de la Eterna, primera novela buena. Una novela que no arranca porque no tiene como propósito una narrativa convencional. Entonces está hecha de prólogos, como en una suerte de búsqueda de una antropología literaria, una antropología del lector. Y la gran pregunta de Macedonio, creo que Macedonio es el escritor argentino que más se preocupó por el lector. Cuando se dice, es muy difícil retener al lector. ¿Dónde está el lector? O sea, porque se le escapó, porque el lector se va. Entonces, ¿cómo lo atrapo? ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo lo sostengo? Bueno, y ahí está, y ahí hablábamos de la tecnología del estilo, porque la tecnología, y ahí que es el nombre de esta conferencia y este diálogo que estamos teniendo con Juan Machado y Luciano Montoya, la tecnología que viene de Tecné, del saber hacer, ¿no? Hay que saber producir afecto en el sentido deleuziano
conmoción del inconsciente en el sentido de Cristina Alberti, la psicoanalista. ¿Cómo se hace eso? ¿Se nace sabiendo eso? ¿Se aprende a la técnica de cómo doy en el clavo? ¿Cómo conmuevo? ¿Cómo llego a esto? Barthes hará su elucubración en la cámara lúcida y hablará de studium y punctum. Y el studium es, si pongo todas las cosas así, 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 logro el efecto. Sin embargo, dejo un lugar para el azar, lo que escapa a mí, el punctum. Y por ahí el efecto y la conmoción no lo provocó ese estudio pormenorizado y maníaco, sino aquello que se te escapó. El lapsus, el error. El error no existe en literatura. Sí, yo creo que en ese sentido no me aburren las fórmulas. Digo, si haces esto y esto y esto, vas a conmover. A mí me interesa totalmente hacer lo opuesto y ver si llego a conmover. Es muy difícil conmover, pero creo que hay una apuesta. A mí no todos los libros me conmueven. El que me conmueve me queda, obviamente, y a veces uno que no me conmueve, pero que encuentro en el estilo, encuentro en el trabajo mecánico algo, me queda también. Pero creo que eso, que por ahí esquivando la fórmula es más largo el camino, pero que cuando llegas desde ese otro lado es mucho más interesante el efecto. Y al final uno escribe con cierto lector en la cabeza, que a mí me sucede que ese lector medio que soy yo con mis lecturas, y busco conmoverme a mí, que a veces es más difícil que conmover a cualquier lector. Digo, conmoverse a sí mismo, intentar ese efecto en un yo lector, es mucho más difícil que hacerlo con un desconocido, con un lector desconocido. Pero creo que eso, que termino por escribir un libro que me gustaría leer y que intento que no me sea tan fácil de leer. No llego todavía a escribir ese libro difícil de leer para mí. Pero el camino es ese, es llegar a escribir el libro más incómodo a mí mismo que pueda, en un acto totalmente egoísta y egocentrista, pero creo que me funciona en esa mecánica. O sea, ir a contrapelo está buenísimo, es una No, es una fórmula, hay que inscribirla. Por favor, guardan bajo llave el secreto de la Coca-Cola. Esto, pero nosotros, ¿qué hacemos? Tenés que patentar esto, Juan. Escribir a contrapelo, escribir contra la forma, la fórmula, la que sabés que funciona. Interesante, ¿eh? Sí, inclusive un poco los géneros también funcionan así. Es decir, bueno, los géneros lo que te plantean, más que nada, son límites. Es decir, este género comienza acá y termina acá, y a mí no me interesa ninguno de los dos extremos, me interesa alguna de la forma de los géneros y poder romper eso. Digo, una vez entrevistamos con Lucho a Ricardo Romero, que hoy lo nombramos, y le preguntamos para qué le servían los géneros, y él decía para romperlos, no me interesa para nada. Me reimporta esto, componer no sé, un vampiro, pero que ese vampiro rompa las paredes del género y se vaya, y lo vuelve a hacer con su última novela, que Yo soy el invierno, que parece arranca como un policial negro clásico, y en el medio Ricardo se aburrió y se fue a jugar a otro lado, y me parece que eso, que los géneros y las fórmulas en cierto modo limitan, pero sirven como material de escritura.
A propósito de eso, me gustaría, con tu permiso y el de Lucho, leer esta distinción que Gustavo Bernstein, cineasta, escritor argentino, escribió. Es una distinción entre género y estilo. Y dice, eso que en un escritor llamamos estilo no es sino la secuela de una astucia para sortear un corpus de limitaciones internas y externas, propias y ajenas. Y entre las últimas, claro, están las del género, esa matriz normativa en la que debe insertar su escritura. Su desafío consiste en lograr, pese al imperativo genérico, una configuración singular en el marco de esa uniformidad, un sello personal, una voz, y el poder sugestivo de su canto será directamente proporcional a la aptitud para diluir la gravitación de las regulaciones que lo asedian. Esto ya en esa parte parecía física, ¿no? No para destruirlas, sino para trocarlas ventajosamente en aras de su propia expresividad. Gustavo Bernstein, de Prosas Introspectivas, año 2021. Bueno, no sé si, Lucho, vos, ¿qué preguntas tenés? Yo estaba muy cómodo escuchando acá. En un momento dije, estoy en el público. No, me quedé con que, bueno, acabas de leer eso y no hay. Alguien ha tomado toda el agua, no sé quién fue. En esto del estilo, conociéndolo a Juan y en las charlas que hemos tenido también con tantos escritores y en cuanto a su literatura, nosotros en algún momento nos obsesionamos un poco con el género, corrientes del programa que van pasando, ¿no? Pero al final terminaba ahí. Al final nuestra obsesión con los géneros terminó en decir, para lo único que sirven es para romperlos, si uno se va a un extremo. Y a la hora de encasillar, como Corderos, Tres Lagunas, esto de si era gótico pampeano, si era el pampeano gótico, si es terror, si es... Hay un montón, y vos hablaste de Romero en El Conserje y la Eternidad, digo, esta idea de agarrar un vampiro, que uno lo puede relacionar con cierto tipo de género, con cierto tipo de literatura, pero hay momentos en ese libro específico y en tantos otros que vos te olvidás ese género en el que insertaste en tu cabeza cuando aparece este monstruo. Vos te olvidás y en un momento vos estás leyendo el realismo. Y hay 50 páginas donde vos te olvidás que pasa eso hasta que ocurre algo que se escapa un poco, que se ramifica un poco de la realidad, que tampoco quiere decir que sea completamente fantasioso. Digo, hay una diferencia entre la fantasía y una pequeña ramificación de la realidad. Y creo que eso en Tres Lagunas quizá pasa un poco con el terror. Hay veces que sí es fácil decir que es un libro de terror o que tiene elementos de terror, pero es un terror cotidiano, es un terror que no es fantástico, es un terror súper cruel, súper terrenal, y juega en ese límite, entre el límite de lo fantástico, que va más por el lado de las creencias, quizá en Como Corderos está más visto eso, pero al final lo que está pasando es real. Y sí, Juan, algo que no quisiera dejar pasar es que mientras en Quiroga la relación de la literatura con la ciencia está muy presente, en tu escritura la relación es literatura versus superstición, versus creencias, como dice Lucho, que es quizá mucho más fuerte. Flaubert decía, en una especie de expresión utópica, llegará el día en que el arte será científico y la ciencia será artística. Quizá transitamos ya ese camino, no lo sé, pero sí te puedo decir que en Tres Lagunas todos los géneros están presentes e imbricados, como dice Lucho. Es increíble porque no sentís todo, porque el terror te asusta, pero acá el terror te asusta y te da una ternura total. Entonces, ¿qué pasa acá? No, en eso del realismo como
composición terrorífica, sí me interesa un montón. Justo en estos días hablamos en el programa de Pedro Páramo, y es, bueno, cómo escribir una novela de fantasmas con solo material de la realidad. Son todas personas que vos las ves, palpables, todo es real, las casas son reales, y es una novela de fantasmas. Entonces me parece que ahí Rulfo nos está diciendo, el material está, según lo desordenes, va a dar más terror o menos terror, pero la realidad es terrorífica. Entonces me parece que ahí me interesa meterme. Y en los géneros no lo pienso tanto a la hora de la escritura, pero sí identifico que en Tres Lagunas, que es el libro que estamos hablando hoy, Comedero es un policial. Digo, es un policial. Un policial y cada persona da su testimonio. Claro. No se ve la policía, no se ve la fiscalía, no se ve nada, pero lo sentís testimonios. Sí, yo pensaba también en la última relectura. Digo, aparece, como dijimos, no importan los spoilers, tampoco voy a spoiler mucho, pero digo, aparece gente dando testimonios, alguien que no sabemos quién es, que no importa quién es, pero hay personajes que están respondiendo a alguien que pareciera que les está preguntando. Pero en Comederos creo que también lo que pasa es, ese alguien es un poco la culpa, es un poco espiar la culpa de ese pueblo, que no sabe lo que pasó y que vaya a saber con quién está hablando. Quizás están hablando con ellos mismos, quizás están tratando de metafóricamente reconstruir el por qué dejamos que ese monstruo entre, a quién echarle la culpa. Y bueno, otra vez tiene que ver mucho con la realidad actual. Digo, esa cuestión de cómo entró esto acá, cómo llegó, a quién le echamos la culpa, a quién es más fácil echarle la culpa. Digo, ahí se convierte, ese policial también se convierte en una expiación de la culpa de ese pueblo completamente golpeado. Sí, a mí me interesaba un poco eso de hasta dónde estoy dispuesto a asumir la culpa. Porque esto pasa, hay un nene que va a la casa de un tipo, de un ciego que nadie conoce, que llegó al pueblo, y todos van a su ven que ese nene va a trabajar a esa casa, y ven que el tipo es raro, y que puede que pase algo. Es un nene, un chiquito, yendo a trabajar a la casa de un desconocido. Lo vio todo el pueblo. Todo el pueblo es testigo. Y hasta dónde cada quien está dispuesto a asumir cierta culpa. Es un poco el yo no lo voté. Es un poco, vos que lo votaste. Yo no, es Ramón Díaz, pero es un poco eso. Y me interesaba cómo se podía organizar los testimonios y el lenguaje de cada uno con la culpa. Y hasta dónde estaba dispuesto cada... Por eso también fue un laburo medio arduo de pensar cada personaje hasta dónde, el contenido de conciencia de cada personaje, ¿no? Quién era, de dónde venía, dónde estaba, qué vio, qué no vio, y hasta dónde está dispuesto a asumir cierta culpa. Sí, los límites del conocimiento también, ¿no? Hasta dónde sé, hasta dónde tengo información acerca de. Eso está muy bueno en relación al trabajo con el narrador, con los narradores. Justamente lo que me permitía hacer es establecer una relación entre El Canario de Catherine Mansfield, un cuento de 1923 de una escritora neozelandesa que me gusta mucho. En un momento el libro dice así: ¿ves aquel clavo grande a la derecha de la puerta de entrada? Todavía me da tristeza mirarlo, y sin embargo, por nada del mundo lo quitaría. Me complazco en pensar que allí estará siempre, aún después de mi muerte. Bueno, ese canario que ya no está, ¿no? Pero va a dejar que el clavo permanezca como un indicio de que estuvo. A ver qué hizo Juan Machado. Me dice acá
me ayuda a memoria, que Graciana Ramos, en la página 51, dijo lo siguiente. 51, a ver, ¿sabes? Solo extraño a Quiroguita. Los miércoles, que era cuando venía, me siento en la misma vereda, con la taza de boca caliente entre las manos, y me quedo mirando el camino que se pierde entre las salinas con unos ojos, mire, que no son míos. Y es esa permanencia del personaje aun cuando fallece dentro de la ficción. O no fallece, a Quiroguita lo culpan de haber ahorcado al ciego. ¿Sabe lo que me pasa con Juan Machado? Que mi demencia se exacerba y mi capacidad de fabulación, porque son tantos. Yo iba a hacer una enumeración, no tuve tiempo, de todos los personajes que aparecen. Entonces quería demostrarte que son un montón, con solo nombrarte. Hay un Lacrimae Rerum de Zizek que dice que hay lágrimas en las cosas, hay lágrimas en los objetos. Y yo quería hacer simplemente como una operación conceptual, tomar todos los nombres de tus personajes y decir, hay lágrimas acá. Y se multiplican y son víctimas de una u otra forma. Todos son víctimas. Prácticamente la figura del victimario se borra acá, más que en Como Corderos. En Como Corderos los culpables son muy netos. Acá no. Acá ya hay como una especie, yo no sé qué es, si estuviste más buenito, qué pasó, pero hay como más perdón, conmiseración. Y Aristóteles en la poética dice que habla de dos emociones, ¿no? El miedo y la conmiseración. Cuando convergen el miedo o el terror y la conmiseración, al hablar de la tragedia, ¿no? ¿En pos de qué? De la catarsis. ¿En pos de qué? De culpar al culpable, de lapidarlo, de a lo Shirley Jackson tirarle piedras. No. Cuentas. Sino en pos de entender que eso también me podría pasar a mí. Que es una cuestión de justamente lotería o puntería. Exactamente, el cuento al que referimos es la lotería. No sé cómo estamos de tiempo, yo no veo nada, no lo veo allá. Estamos. Nos dice, ¿qué nos dice? 5. ¿5? ¿Tenemos 5? Adiciono 5. Sí, estamos 5. Esperen, hay que llevar al bar este gesto. ¿Qué significa? ¿Nos saludaste o tenemos 5? 5 minutos. Bien, bueno, Lucho, ¿alguna pregunta que le quieras hacer? ¿Qué estás escribiendo? No, pero hablando en serio también, cuando hablamos del antimercado y demás, digo, también hay algo en escribir, algo largo que no considerando, no haciendo un juicio de valor sobre la cantidad en contra de la calidad. Pero también pensaste, digo, cuando estabas escribiendo esto, cuando estabas escribiendo Como Corderos, en dar un cuento de más largo aliento, en hacer una novela de más largo aliento. Sí, pero es algo que como que todo el tiempo se me viene a la cabeza como la necesidad de una novela, pero no sé cuánto de mi deseo está realmente puesto ahí. Después me digo, pará, che, en este país existió Borges que escribió cuentos y nada más. Pero sí
hay algo de esto que pasa en Como Corderos y en Tres Lagunas, ¿no? Esta atmósfera que hablamos y estos textos que se alimentan entre sí y que crecen y que componen como una visión general y que se pueda leer como libro de cuento y como pseudonovela. Sí, lo que estoy escribiendo ahora está mucho más cargado y es como un racimo de historias que no sé si voy a poder contener en un formato de libros de cuentos. Entonces estoy probando, borrando y escribiendo muchísimo, pero sí es que por ahí lo estoy más pensando como un texto, no importa si novela, si cuento, lo que sea, es un texto. Después cuando haya que definirlo para alguna publicación o lo que sea, veré qué es. Pero me gusta que el texto sea eso al final, ¿no? Un texto. Y sí ir trabajándolo con herramientas del cuento, herramientas de la novela y de la poesía y que sea eso, un texto con cierta hibridez. Pero nada, pensando siempre en el género, pensando en lo poético, pero no suelo definirlo de entrada. Es más una prueba y error. Bueno, vos, Mario Belén, ¿querés decir algo antes de Yo no sé, una yo lecturita? tenía anotado un montón de cosas. Queremos, bueno, habíamos hablado de La gallina degollada, reescrita por Juan Machado. El segundo cuento comedero, una reescritura de Moneditas de Daniel Moyano. Y el tercer cuento, que se titula Los Tres Galgos Amarillos, que es una reescritura de... Tiene en realidad, no sé si es reescritura, pero tiene sí el elemento de Folcada, que yo lo saco de Glaxo, de Hernán Roncino, que a la vez él hace un trabajo de reescritura con Operación Masacre. Folcada es un milico fusilador de Operación Masacre, que él utiliza en Glaxo en su novela, y que yo lo tomo como un milico en el cuento Tres Galgos Amarillos, y que funciona un poco en esa dinámica, una reescritura de un personaje que ya había sufrido una reescritura. Y me interesa, sí, que el lector encuentre eso y diga, mirá, como esta lectura viene de una lectura y de otra lectura. Pero sí, creo que esto de la reescritura es algo que me interesa todo el tiempo mucho. En Como Cordero está muy presente Rulfo, en nombre de personajes, en reescrituras, el Lamborghini aparece todo el tiempo. Y me parece que es algo que llegó en su momento como para quedarse como un ejercicio también de lector. Y como una marca de estilo. Una marca de también, ¿no? estilo y un ejercicio de lector, de tener que volver a ese texto y hacerle mil preguntas y desarmarlo todo, que por ahí es capaz lo que más me interesa. Buenísimo. Bueno, yo, por último, hay algo que tengo atragantado acá, que lo quiero decir. Me pasa con El niño proletario y con tu literatura. Cuando Lucho advierte, y coincido plenamente y vos lo corroborás, el desdibujamiento por imbricación y hibridación de los géneros, hay un momento en el cual en El niño proletario vos decís, vos empezás a leer y ya sabés de qué va el cuento y qué tenor va a tener, ¿sí? Uno podría establecer, si se quiere, un parentesco entre El niño proletario y Como un león de Haroldo Conti, porque hay diferencias, sí, claro. Acá en El niño proletario son niños, contra un niño proletario desnutrido, mal alimentado. Y Como un león de Haroldo Conti hay un niño y un adulto que va de Levante a una villa para iniciar sexualmente a niños pobres. Pero hay un momento de Osvaldo y ahí
la similitud contigo, en el que se pusieron a pensar que ese niño desnutrido, estropeado, que, miren el apellido que le puso, que estropeado, es violado sistemáticamente desde el mediodía hasta la hora del crepúsculo. Le rompen el ano y le alargan el ano con una botella, con un vidrio, para poder seguir violándolo. Y el personaje no se muere. Ok, en ese momento el cuento no se volvió fantástico. ¿Cómo sobrevivió? O su conatus, para citar a Spinoza, fue más fuerte. Bueno, gracias Juan Machado, gracias público hermoso, gracias Museo del Libro y de la Lengua. Lucho, fue un placer conocerte. Juan también, fue un placer conocerlos personalmente. Gracias por todo y bueno, hasta la próxima, porque hay Juan Machado para rato.